soy Miguel Hugo, soy director ejecutivo de Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. APRODE es una institución de derechos humanos que ya tiene 25 años trabajando en el Perú. Básicamente, como ustedes saben, en el Perú hubo un momento muy grave de violencia política. Hubieron dos grupos alzados en armas y producto de la respuesta que dio el Estado a estos grupos es que se produjeron muchas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Y todos quedaron en impunidad. El año 2001 se creó una comisión de verdad y reconciliación y por la cual se pudo nuevamente abrir el tema. Además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló unas leyes de amnistía que se había dado el año 95. Precisamente al haber todo este proceso de verdad y al abrirse la posibilidad de enjuiciar, es que en el momento tenemos alrededor de 50 causas abiertas y creo que la más importante es la que tenemos contra el expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra preso en el Perú por una sentencia ya confirmada en la Corte Suprema por una invasión que hizo a la casa de una persona, pero también porque se encuentra en un proceso penal por 3 delitos. El primero es el caso de la muerte de 9 estudiantes y un profesor de la universidad cercana a Lima llamada La Cantuta. La segunda es una masacre que se produjo el año 91 contra 15 residentes de una zona del cercado de Lima a 200 metros del Congreso, que se llama Barrios Altos, y por el secuestro de un periodista y un empresario el año 92 también. Entonces, este es el proceso quizá más importante que se está desarrollando en el Perú. Además de eso, nosotros venimos impulsando un proceso de reparaciones para las víctimas, porque no vamos a esperar que se aclare quiénes fueron los culpables y después reparar, sino que esto se está haciendo de manera simultánea. Y además hemos logrado también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca a varios casos, como el caso Barrios Altos, que fue ganado y que se anuló la ley de amnistía, el caso Cantuta, que también se ganó en la Corte Interamericana, el caso Gómez Palomino, una persona que fue detenida y desaparecida, el caso del dirigente minero Saúl Cantoral, que fue ejecutado en el primer gobierno de Alan García, que ahora es gobernante en el Perú, y así tenemos un conjunto de actuaciones en el ámbito jurídico. Además, hacemos una incidencia en todo el tema de políticas públicas en materia de derecho al trabajo, a la salud, la educación y contra la discriminación. En el Perú, siendo un país multirracial, sin embargo, hay muchas características racistas. Entonces nosotros venimos haciendo acciones en contra del racismo, venimos también trabajando por políticas públicas fundamentalmente en el tema de salud y en un tema que es muy abandonado quizás inclusive dentro del tema de salud, que es el tema de salud mental, no solo de las poblaciones afectadas por la violencia política, sino por un conjunto de personas que sufren este tipo de afectación a su salud, es decir, enfermos mentales, que son discriminados, son estigmatizados y mucha gente piensa que están muy bien que estén encerrados en los manicomios, sin posibilidad de resocializarse, reintegrarse a la sociedad, cuando ahora es posible mediante medicamentos, mediante una serie de tratamientos que estas personas se puedan recuperar y trabajar y ejercer una función como cualquier persona, digamos, sana, ¿no? Ya nos habló, ya nos presentó la situación del Perú y de su organización. Bueno, actualmente la situación en el Perú es de un país democrático. Estamos en un tema de un segundo gobierno elegido democráticamente en las urnas, pero que este es un gobierno con pasado. Es decir, entre el año 85 y 90 fueron los años quizás más duros de la violencia política y en donde se produjeron las masacres más crudas. Es por eso que este gobierno ha puesto sus ojos contra los organismos de derechos humanos y contra los que lo acusan por crímenes de lesa humanidad. En segundo lugar, el Perú es un país que crece año a año por orden del 7%. Sin embargo, hay una total inequidad, es decir, este crecimiento solo es favorecido a un sector pequeño de la población y hay un gran sector que no recibe los frutos, digamos, de este crecimiento económico. Por ese motivo es que hay muchas protestas. Precisamente ahora hay regiones que se levantan, hay una región que es la región de Moquegua,
que se ha parado ya durante una semana y que no hay ninguna posibilidad de diálogo. Además, el gobierno ha impuesto como una característica de su accionar el no dialogar y el de perseguir a los dirigentes, acusarlos de terrorismo. Es decir, en un país donde tuvimos el fenómeno de la violencia, acusar a alguien de terrorismo es muy complicado, muy terrible, la gente tiene miedo. Entonces, en esa situación ha acusado de terroristas a los defensores de derechos humanos, a los defensores del medio ambiente y a los dirigentes sociales, a los profesores, a los trabajadores. Y es decir, que esto no se queda en un formulismo, en una acusación, sino que hay muchos dirigentes que comienzan a ser acusados de terrorismo y tienen que seguir un proceso penal por ello. Felizmente hay un sector todavía del Poder Judicial y del Ministerio Público que son reacios a aceptar este tipo de situaciones, y por eso es que todavía no se puso masivamente un encierro, pero creo que todo escala a una situación grave si es que el gobierno no entiende que tiene que tratar de otra forma el tema de los derechos humanos. Nada más para concluir, según usted, ¿cuál sería el principal reto que tiene que enfrentar el Perú en los años que vienen? Yo creo, respecto a los derechos humanos. claro, yo creo que un tema fundamental es el desarrollo, es combatir la inequidad. Creo que desde una lógica de derechos humanos, de lógica de entender que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos ciudadanía y que es deber del Estado tratar de satisfacer el conjunto de los derechos, creo que ese es el reto fundamental. Lamentablemente en el Perú también se imponen las políticas del chorreo, es decir, si alcanza para alguien, que le alcance, pero no es preocupación del Estado, digamos, atenderlos. Es más, su principal preocupación es que existan las empresas mineras, que se deforesten los bosques, que toda la industria extractiva tenga condiciones, digamos, de liberalidad, ¿no? O como se dice, incentivarlos a que inviertan, cuando eso significa deforestación. En el Perú existen niños que nacen ya con plomo en la sangre, con plomo en los pulmones, y es porque no hay un enfrentamiento cabal a todo lo que debería ser una minería responsable, a todo lo que deberían ser las industrias extractivas responsables. Por eso es que el Perú, el reto fundamental que tienen los organismos de derechos humanos es construir efectivamente un país para todos, cosa que en el momento solamente hay un grupo de privilegiados que viven del país, de sus recursos naturales y del trabajo de todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias a ti.